legítima defensa consiste en la reacción necesaria para impedir una agresión ilegítima no provocada contra la persona o cualquier bien jurídico propio, ajeno, actual o inminentemente amenazado, figura que se consagra en el artículo 32 del Código Penal. Así, del 2016 se establece que la diferencia entre un enfrentamiento y la legítima defensa es que en una hay propósito de causar daño y en otra defender un derecho. En algunas sentencias del TCE no se reconoce la configuración de la legítima defensa porque a los ojos del tribunal la agresión ha cesado y por lo tanto no es actual. Por ejemplo, en la sentencia del 1 de octubre de 1991. De acuerdo a Fiona Leverick y la Corte de Apelaciones de California, en estos casos la mujer actúa antes de que la amenaza de agresión sea inminente y por esta razón se niega la defensa propia como posible vía para eximir la pena. Hay un sector de la doctrina que considera que la mujer se encuentra en un caso en el que la muerte del agresor es la única manera razonable y adecuada para salvar su vida o su integridad al estar en un peligro constante. Por lo tanto, se está en sede de un estado de necesidad defensivo que tiene eficacia justificante. Contrario a lo que sucede en Estados Unidos, en Alemania los pronunciamientos jurisprudenciales han guiado la doctrina y así la mayoría de las decisiones oscilan entre la aplicación de un estado de necesidad disculpante o un error sobre este. La doctrina mayoritaria española encuentra la solución al caso en sede de miedo insuperable, esto ya que es una causa de ausencia de responsabilidad penal que tradicionalmente se ha considerado como una causa que elimina la culpabilidad de la conducta. Esta está fundamentada en la imposibilidad de exigir otra conducta a quien actúa motivado por el miedo. Para Dressler, una mujer maltratada que mata a su agresor en una situación donde no hay confrontación ha actuado como cualquier otra persona lo haría en una situación similar, porque no tuvo oportunidad de actuar conforme a derecho, razón por la cual alega la aplicación de la defensa de Dures cuando ésta elimina el requisito de la inminencia de la amenaza. Catherine Rosen y Claire Finkelstein establecen que considerar la self-defense como una justificación es históricamente errado. Para ellas, lo correcto sería entenderla como una excusa y así se podría aplicar a los casos de mujeres maltratadas que matan a sus agresores. Existe un sector doctrinal que apoya a la mujer maltratada que ha matado a su agresor bajo el manto de la provocation, ya que se considera que la provocación a la que ha sido sometida es el maltrato constante del que ha sido víctima, es decir, que la mujer enfrenta un temor constante a ser víctima de una violencia seria. La doctrina que encuentra esta posición como una solución para los casos de la muerte del tirano en casa son partidarios de una disminución de la pena, más no de una exoneración. Autores como Adomeit consideran que si bien la actuación de la mujer mereció un reproche, este no debe hacerse desde el punto de vista de la alevosía. En los casos de muerte del tirano de casa se cree que la reacción defensiva no se da en un momento de confrontación, ya sea porque el sujeto tirano está distraído, borracho o dormido, y por ello no hay un peligro actual o inminente. Asimismo, para la doctrina mayoritaria, la acción de matar no resulta una medida proporcional. En el presente medio, desde el análisis del texto Legítima Defensa en situaciones sin confrontación, la muerte del tirano de casa, escrita por Camila Correa, se buscará no solo soportar la tesis de la aplicación de la legítima defensa en situación de violencia doméstica, sino establecer propuestas, siendo que para nuestro interés investigativo insta justamente en donde más se ha visto esta aplicación masculina del derecho penal es en el caso de la legítima defensa. Y aquí yo no voy a hablar de mujeres víctimas, como decía Yamila, el discurso de que la mujer frente al derecho penal solo ha tenido un rol de víctima. Aquí yo voy a hablar de mujeres que matan. Y voy a hablar de mujeres que matan y parto de la premisa, después de haber hecho la investigación, que la conclusión a la que llegué es que a las mujeres en estos contextos las condenamos por homicidas o las perdonamos por locas, pero no hay un punto medio. ¿Qué es el punto medio al que yo creo que se llega a través de la legítima defensa? Ahora bien, para establecer sus propuestas de tesis, Camila dividió el análisis en 4 puntos. Primero, las agresiones. Segundo, la necesidad de la acción defensiva. Tercero, la aplicación de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Cuarto, el elemento subjetivo, el ánimo de defensa. Y quinto, el excurso referente a la alevosía. Primero, la agresión. La agresión es un comportamiento humano que amenaza y o lesiona los bienes jurídicos individuales, por lo tanto es antijurídico. Para entender la figura de la agresión, Camila propone el estudio de la agresión ilegítima, ya que permite determinar el supuesto de que el tirano doméstico hace uso de la violencia. Esto quiere decir que la violencia física es utilizada como castigo o advertencia dependiendo de la voluntad del agresor.
Asimismo, la violencia psicológica, las amenazas, someten y reconocen al sujeto a su mínima expresión, facilitando la posición dominante del tirano. Por último, la violencia sexual se convierte en un arma cúlmine del tirano para demostrar su dominio y control sobre la mujer. La actualidad de la agresión. Son actuales las agresiones inminentes que, en virtud de que están en curso, permiten la acción defensiva en cualquier momento previo a que se materialice la lesión al bien jurídico, que es el momento en que finaliza la agresión. En el caso de la mujer tiranizada, ella es víctima no solo de una agresión continua, sino de la gran agresión, que es el conglomerado de acciones violentas como una. Dicha acción violenta da cabida a la configuración de la legítima defensa. Cabe señalar que en el caso o en instancias de violencia del tirano, al existir agresiones continuas, la confrontación puede cesar en algunos momentos. Esto no quiere decir que cese la agresión, ya que ésta es remanente. Todo lo anterior nos lleva a adelantar que una agresión, para constituirse como tal, no siempre implica la confrontación. La necesidad de la acción defensiva. La doctrina mayoritaria ha criticado la noción de acción de matar como medida necesaria para establecer la legitimidad de defensa, ya que se presupone que la mujer tiene vías para salvaguardar sus bienes jurídicos, por ejemplo, recurrir a la ayuda estatal y o a la ayuda de personas externas. Sin embargo, estas vías alternas no son efectivas, debido a que tras estar sometida bajo el dominio del tirano, la mujer se encuentra privada de su libertad y en cualquier intento de rebelión va a ser evitado por el tirano por medio de amenazas de muerte y de la violencia física, tanto psicológica, que puede traducirse en un riesgo mayor a la integridad de la víctima. Camila establece que en sí, en una realidad objetiva, la mujer no tiene opción para salvarse y por ello no puede escapar de la situación de peligro. Para Camila, la noción de proporcionalidad bajo la modalidad de acción defensiva es racionalmente necesaria en virtud del contexto en que se dan los hechos. Es decir, la víctima no tenía otros medios defensivos menos lesivos a los que recurrir sin ponerse a sí misma en peligro. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Para que se reconozca la existencia de la legítima defensa, se requiere que aquel que la ejerce no haya provocado un ataque en su contra para que así alegue a su favor la existencia de una causa de justificación. En este caso, la conducta violenta que motiva la defensa es atribuida al agresor en razón del dominio y el control ejercido por medio de la violencia sobre la víctima. El elemento subjetivo, ánimo de defensa. Este elemento se configura cuando quien ejerce la acción defensiva conoce que se encuentra en una situación de defensa y actúa en clave de ello. En los casos de la mujer maltratada se sabe que necesita defenderse de la agresión continua de la que es víctima y actúa motivada por esta necesidad. Para Camila, las acciones de la mujer maltratada deben ser concebidas en la razón del contexto en que se desarrolla, es decir, la necesidad de defenderse ante las agresiones del agresor, y no bajo la noción de venganza y rabia. Quinto, la no aplicación de la alevosía en el caso. Si se cataloga como la conducta de la mujer alevosa, se estaría sancionando por haber hecho lo necesario para salvarse en una situación de tiranía, y esto, como afirma Camila, equivaldría a una penalización de la respuesta de los débiles y los sometidos frente a una situación de abuso, violencia y brutalidad. En conclusión, en razón de la agresión continua que se fundamenta una violencia física o psicológica constante en contra de la víctima sometida bajo una relación de tiranía privada, cuando dicha víctima mata a su agresor en una situación sin confrontación, se puede configurar una legítima defensa, haciendo de la acción de la mujer una acción típica pero jurídica, por tanto no es susceptible al castigo penal. La mujer está defendiéndose y su acción está justificada. Ahora bien, Camila Correa plantea unos presupuestos necesarios para la aplicación de su teoría. 1. El agresor y la víctima deben ser pareja de hecho o derecho. 2. Deben vivir juntos. 3. Dentro de la relación debe estar presente todas las características de una tiranía privada, es decir, la evitación de coaliciones, la supresión de posibilidad de salida por otras vías por medio de amenazas, intimidación y violencia,
y acciones dirigidas a anular la voluntad y la autonomía de la mujer. Cuarto, presencia de maltratos físicos, psíquicos o agresiones sexuales contra la mujer que son realizados de manera sistemática y reiterada. Deben configurar una detención igual por medio de amenazas y violencia que encuentra su fundamento en la relación de tiranía privada, y la mujer debe matar a su agresor en una situación donde no haya confrontación, como por ejemplo cuando éste se encuentre borracho, dormido o distraído. Ahora bien, se propone la extensión de la teoría en razón de concebir a la víctima más allá de la mujer en la esfera doméstica, tanto a los hijos como a la pareja o esposo sometido bajo la violencia del tirano del hogar. Con ello se insta en inquirir que la figura del tirano del hogar va más allá del género y se va a enfocar esencialmente sobre la antijuricidad que refleje el accionar. Aunque se reconoce que esta extensión de la teoría puede ser problemático tanto doctrinalmente sobre la figura de la legítima defensa y asimismo sobre la posibilidad de que puede atenuar o exculpar múltiples situaciones, se cree que es necesario no solo entender la primordialidad de la perspectiva de la mujer en la situación de violencia, sino también en general la situación de la vulnerabilidad de la víctima cuando haya sido afectado física, psicológica o sexualmente, independientemente de que sea mujer o hombre, en el contexto de la esfera doméstica o de relación del tirano del hogar. Ahora expliquemos el caso de Citonia Brown, un caso muy famoso en Estados Unidos. Citonia Brown, a los 16 años, huyó de su casa por los constantes maltratos de su padre adoptivo. Ella se va con su novio, Gary McLaughlin, alias Cutthroat, y viven juntos por varios meses. En este periodo, Citonia sufre maltratos físicos, verbales e incluso abusos sexuales por parte de su novio. Además, como este era un proxeneta, la obliga a prostituirse para poderse mantener. Una noche del 2004, Citonia sale a las calles a buscar trabajo obligada por su novio. Allí conoce a Johnny Allen, un hombre de 43 años que la recoge y la lleva a su casa. Según la declaración de Citonia Brown, al llegar a la casa, Allen se empieza a comportar de una manera extraña. Se le quedaba viendo mientras ella comía y mira todo el tiempo hacia la puerta, la cual le había puesto seguro. Asimismo, para intimidarla, este se presentó como veterano en el ejército y le mostró su gran colección de armas. Después de esto, él la lleva hasta la habitación y la ataca sexualmente. Allen, después de la agresión, se acuesta al lado de Citonia y se queda mirándola mientras ésta se hace la dormida. En un momento, asegura Citonia, este se movió hacia el costado de la cama y empezó a buscar algo debajo de ella. Citonia, creyendo que estaba buscando una de sus armas personales, se asustó y sacó de su bolso su arma personal y le disparó 4 veces en la espalda. Después, esta continuó a robar 2 armas de la colección de Allen, la billetera de este que contenía $175 y la camioneta, la cual usó para huir de ahí. Los fiscales de la época dijeron que Brown le disparó a Allen por la espalda mientras dormía, robó dinero y armas, tomó su camioneta y huyó de la escena. Argumentaron que el asesinato no fue motivado por defensa propia, sino por el robo. Brown dijo que estaba asustada por su vida por el comportamiento de Allen y tomó dinero por temor a regresar con las manos vacías a su proxeneta apodado Cutthroat. Un tribunal de menores encontró que Brown era competente para ser juzgada como adulto y fue condenada por asesinato y robo a cadena perpetua. Para explicar la teoría de Camila Correa, existen 4 puntos que se deben tener en cuenta. El primero es que el agresor y la víctima deben ser pareja de hecho o de derecho. El segundo es que deben vivir juntos. El tercero, dentro de la relación deben estar presentes todas las características de una tiranía privada, es decir, debe haber evitación de coaliciones, supresión de posibilidades de salida por otras vías por medio de amenaza, intimidación y violencia, y acciones dirigidas a anular la voluntad y la autonomía de la mujer. Finalmente, debe haber presencia de maltratos físicos, psíquicos y agresiones sexuales en contra de la mujer que sean realizados de manera sistemática y reiterada, es decir, que haya una situación de peligro latente. Lo que se pretende con el caso de Citonia Brown es mirar si se puede expandir la teoría de Camila Correa. Esto con el fin de mirar hasta qué punto se puede llegar a aplicar la teoría en escenarios en donde hay una relación de tirano. Si se mira puntualmente la relación entre Brown y Allen, se puede ver que hay una amenaza inminente y un temor razonable de daño. Es decir,
Puede que sí haya un agresor y una víctima y haya presencia de maltratos físicos, psicológicos y o agresiones sexuales, pero no se configuran 3 puntos de la aplicación de la teoría de Camila Correa. Es decir, no se aplica el tema de una tiranía privada, tampoco estos convivían ni vivían juntos y tampoco había una relación directa de pareja dentro de la situación. Siendo así, lo que el caso muestra es que hay un exceso intensivo y extensivo, en el sentido de que hay un exceso que proviene de un error de Citonia, ya que este consideraba que la situación justificante, es decir, la defensa, aún existía en el momento en que se configuró todo el hecho, cuando en realidad la situación ni siquiera se había configurado, pues no había seguridad de que Allen fuera a sacar una arma y amenazarla con esta. Si Citonia Brown hubiera asesinado a su novio Cutthroat, si se hubiera podido aplicar directamente la teoría de Camila Correa. Esto es porque se configuran los 4 puntos que Camila Correa plantea, pues el agresor y la víctima eran parejas. Además, estos convivían juntos y dentro de la relación se presentaban las características de la tiranía privada, pues había una supresión de posibilidades de salida por otras vías, por ejemplo, por medio de las amenazas, la intimidación y la violencia, habían acciones dirigidas a anular la voluntad y la autonomía de ella, y además había toda posibilidad de evitar coaliciones, pues ésta estaba completamente alejada de su familia. Asimismo, había presencia de maltratos físicos, psíquicos y agresiones sexuales, lo cual configuraba una situación de peligro latente, pues en todo momento Cutthroat estaba agrediendo física y verbalmente a Citonia, así como también la estaba agrediendo sexualmente, hasta el punto que dentro de sus declaraciones ella asegura que muchas veces Cutthroat la dejaba inconsciente después de haberla agredido. Siendo así, ¿hasta dónde se puede llevar la teoría? En una entrevista que se le realizó a Camila Correa, esta dijo que la teoría va hasta el escenario del tirano del hogar. Ahora bien, si la supresión de posibilidades, la intimidación, violencia, amenazas y las acciones dirigidas a anular la voluntad y la autonomía está sucediendo frente a un hombre, en estos casos también se podría aplicar la teoría. En otras palabras, siempre y cuando se configure la tiranía y a la vez se tenga una situación permanente de peligro, la teoría puede ser aplicada. De lo contrario, no, pues lo que busca Camila Correa es evitar que ésta sea tomada de una forma errónea y llevada a casos extremos en donde se pierda toda la noción de situación permanente de peligro y la anulación de la persona. En 2018, en Colombia, se registraron al menos 3.014 casos de violencia de género contra la mujer. Estos estudios, llevados tanto como por diversas universidades como por medicina legal, son solo un aproximado de los casos que en realidad se presentan. Esta situación se da debido a que las mujeres no sienten la confianza suficiente para acudir a las instituciones jurídicas o a las instituciones gubernamentales capaces de ayudarlas a salir de estas situaciones de violencia. A pesar de que estas estadísticas han fluctuado a través de los años, Colombia sigue manteniendo un nivel muy alto de violencia entre parejas. Violencia que muchas veces queda impune por la debilidad del sistema judicial o por el miedo que tienen las mujeres a denunciar por ser revictimizadas o porque su situación no llegue a ninguna solución. La violencia de género consiste en 4 tipos de agresiones: física, psicológica, económica y sexual, las cuales pueden presentarse con igual intensidad en todas las regiones y estratos de la sociedad. También pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada en Colombia en el 2015, las mujeres son las mayores víctimas de esta clase de abusos. Esta violencia se presenta en supuestos de hechos en los que las mujeres tienen algún tipo de subordinación ante su victimario. Esto ayuda a que las mujeres se sientan acorraladas y sin salida, lo que facilita que su situación de abuso se vea continuada por un largo periodo de tiempo. De acuerdo con medicina legal, la violencia hacia la mujer no es un acto aislado. Al contrario, es una secuencia de agresiones continuas que en la mayoría de los casos se van incrementando en frecuencia, intensidad y gravedad. De esta manera se configuran las altas probabilidades de que una mujer agredida termine en la muerte, o en efectos psicológicos muy graves y difíciles de superar. Esta situación se ve agravada por el contexto social en el cual las mujeres muchas veces son culpadas de sus agresiones e incluso se creen merecedoras de las mismas. A pesar de que Colombia ha ratificado los instrumentos internacionales que buscan proteger a la mujer, todavía se presenta un alto grado de violencia contra la misma y de desconocimiento sobre el problema, tal como lo veremos en las estadísticas mostradas a continuación.
Este tipo de delitos genera en las mujeres o en las víctimas de los mismos un fuerte impacto emocional y psicológico, situación que incluso a veces lleva a pensar a las autoridades que las víctimas se defendieron por encontrarse en un estado de demencia o de debilidad psicológica. Extender la legítima defensa de estos casos permite entender que las víctimas de estas situaciones en realidad se encuentran en un peligro constante y en una indefensión permanente. Estos efectos llevan a que la víctima sienta que la única manera de salir de este estado de abuso sea terminar con la vida de su victimario. A pesar de que, como ya lo mencionamos, esta situación se puede presentar tanto por parte de hombres como de mujeres, las mujeres son más dadas a ser víctimas por los roles de género, los cuales han regulado reglas en la sociedad que ponen a las mujeres en situaciones de subordinación frente a los hombres